Estamos en CX30, Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Tenés la aplicación La 30 también, por supuesto. Este programa, que a su vez es un programa para YouTube y para todo nuestro streaming, programa de radio, ya programa de TV radio, sale desde la República Oriental del Uruguay, ciudad de Montevideo, nuestra capital. Quien les habla, Rubén Muyano, conductor, guionista y productor de los contenidos periodísticos de este programa en representación de Libertas, la primer fundación liberal de nuestro país en defensa de la democracia, la república y el Estado de Derecho. Todo eso junto. La democracia representativa, la república, el Estado de Derecho, Libertas Uruguay, www.libertas.uy. Nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos, suscríbete, nos das una mano, ayudás, colaborás a difundir estas ideas. Todos aquellos que en nuestro país y en el continente realmente consideren, estén convencidos, estén conscientes, conozcan que la mejor manera de organizarnos socialmente como países es una república democrática, una democracia representativa, es decir, vivir bajo los principios eternos, racionales, científicos, de la igualdad ante la ley, de la separación de los poderes, de la seguridad jurídica, principio de funcionalidad integral y necesaria del funcionario público para las funciones del Estado como cometidos esenciales. Todo eso hace a la vida republicana, democrática, representativa. Saber que los poderes del Estado de Derecho republicano, representativo, democrático son limitados. El Estado es persona jurídica, es un sujeto de jurídico que se hace responsable también de sus actos de gobierno, de sus actos administrativos, de sus actos legislativos, es pasible de ser juzgado, es pasible de ser condenado, puede tener contiendas internacionales al extremo de que, lamentablemente, lo muestra la historia a través de los siglos y los milenios, las naciones o los estados configurados como unidades nacionales pueden entrar en conflicto, pueden entrar en guerra. Y mira cómo estamos en este momento, ¿no? De la humanidad, donde geopolíticamente todo está muy complicado. Lo cierto es que en ese contexto complicado, complicado porque hay una gran batalla cultural, hay una gran guerra ideológica, filosófica por el poder político, por construir un poder político que hegemonice mundialmente, que globalice una receta, una fórmula ideológica, y hay muchos países de Occidente que van despertando a su ADN, al ADN de nuestras repúblicas democráticas, a lo más preciado, lo más genuino y digamos que lo más saludable que ha producido Occidente como nunca se produjo en el mundo. Sistemas de gobierno, sistema político, políticas de Estado que son eminentemente racionales, técnicas, científicas, y que apelan a organizarnos a todos sobre el epicentro filosófico de nuestras libertades personales, de nuestras libertades, de nuestras dignidades como individuos. Si se violan esos principios, entramos en terreno fangoso, en territorio muy inestable, en un territorio sísmico, te diría, que es precisamente el territorio que plantea el marxismo cultural, interpretando al Estado, a las políticas de Estado, a la naturaleza del Estado, como un fenómeno social más que debe aclimatarse o acomodarse a los voluptuosos y dinámicos procesos sociales inducidos, evidentemente, desde una ideología imperante que pretenden y han logrado en gran medida legitimar social y jurídicamente, legitimando filosóficamente como si fueran los grandes principios científicos y filosóficos de mayor, digamos, profundidad y de avanzada respecto a las ideas liberales, a la filosofía liberal, al naturalismo como la ancestralidad técnico-científica del derecho como ciencia, a la teoría del Estado como una unidad nacional republicana con separación de poderes cuyo modelo de gobierno sea la democracia representativa, es decir, que nuestros gobiernos representen los principios que establece la Constitución, que representen los mandatos de la Constitución respecto al poder limitado de cada uno de los poderes de nuestro Estado. Todo eso está reconstruyendo Javier Milei en la República Argentina. Por eso te decía que cuando escuché su discurso una vez más,
me confirma que estamos ante un estadista. Y un estadista que si logra concluir, llevar a cabo estas primeras transformaciones del Estado argentino, esta primera generación de transformaciones, y va a pasar a la historia ante nuevas generaciones como quizá como un nuevo Sarmiento, mira lo que te digo, como un personaje sumamente importante, como en Uruguay tuvimos a José Pedro Varela y a Lorenzo Latorre, a pesar de que muchos digan, pero fue una dictadura. Fue un gobierno muy excepcional que pretendió restablecer principios que la Constitución establecía y modernizar el Uruguay. Pero volviendo a Javier Milei, me encuentro con que en esa apertura de la Asamblea General planteó, evidentemente, en principio todo su modelo económico que liberó la circulación del dinero, es decir, libre circulación de todas las divisas, pretende llegar a la dolarización para sincerar la economía argentina y establecer una medida de cambio, un patrón, que es el dólar, como regulador de los precios y de los costes de producción, costes de servicios, los precios, tanto de los productos de producción como de los productos finales, tanto en materia de bienes como de servicios, que está logrando, digamos, abastecer a la Reserva Central del Banco Central de la República Argentina, que estaba con un déficit de 11.500 millones de dólares, no tenía reservas, tenía una deuda de 11.500 millones de dólares con un vencimiento muy pronto de un pago de deuda de 7.500 millones de dólares que logró financiar, que ha establecido ya una base monetaria importante de 30.000 millones de dólares que no tenía Argentina, es decir, el dinero que está circulando en la República Argentina hoy por hoy en el mercado de bienes y servicios es de 30.000 millones de dólares y prontamente eso va a superar al mercado, digamos, de depósitos bancarios. Los bancos de Argentina van a superar ese volumen y se supone que superando ese volumen, llegando a más reservas, el Banco Central, que hoy ya superó los 9.000 millones de dólares cuando estaba con un déficit de 11.500 millones de dólares, y con el advenimiento de más capitales, a medida que se genere confianza en los mercados, bueno, se va a ir sincerando esa economía que está con variables de ajustes, está haciendo un gran ajuste fiscal, abatiendo el déficit fiscal que en el corto plazo ha tenido un superávit en estos últimos tiempos, no el déficit global fiscal, sino que el déficit fiscal más grande en tiempo y neto es enorme, con un proceso inflacionario que está ahí al borde de la hiperinflación, ya se contuvo, se detiene. Bueno, todo eso tiene que ver con las medidas económicas que él viene predicando hace mucho tiempo y no me quiero detener tanto en eso, que son aspectos muy técnicos económicamente. Pero lo cierto es que está sincerando la economía argentina, está logrando equilibrios económicos, equilibrios fiscales, para que en su momento se enciendan todos los motores y dispare la economía argentina de producción, como ya disparó la producción de la industria armamentística argentina. Ya disparó esa industria, liberó de las trabas impositivas a los productores, es decir, liberó de los aranceles altos a exportadores, liberó de las retenciones a los importadores y va a liberar a Argentina de esos cepos cambiarios en un tiempo más, por ejemplo. Pero liberó de retenciones a importadores, liberó también de cobros de retenciones del dinero a los exportadores, que cuando exportaban se le quedaba el dinero, el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner y todo ese socialismo con su brujería jurídica, se les quedaba con el dinero que se lo cambiaba a un tipo de dólar y ese tipo de dólar se los cambiaba dándoles un porcentaje en dinero nacional. ¿Se dan cuenta? No eran dueños ni de su dinero los empresarios, productores, exportadores, como tampoco los importadores. Todo eso ya lo restableció, por ejemplo, Javier Milei. Plantea que a partir de su gobierno ya está en el DNU, va a seguir por decreto hasta que no se pueda legislar. Por eso plantea un gran acuerdo en mayo, el 25 de mayo, fecha patria clave, el armisticio de mayo en Córdoba. Eso es un gran tema que plantea él, un gran acuerdo nacional, estilo la Moncloa, porque plantea también que en términos financieros, aquellos que suelten la maquinita desde el Banco Central, que emitan dinero sin base monetaria sobre las riquezas de producción argentinas, es decir, la maquinita que suelta dinero falso,
será delito de usura y de malversación de fondos de los funcionarios públicos. Van presos. Correctísimo, correctísimo. Eso es ética republicana. Y yendo a otros temas, tocó los temas que les decía: seguridad nacional, orden público, lo que acá llamamos Ministerio del Interior y Policía, la seguridad nacional, el orden público, la legislación, los actos administrativos de la legislación, que es el Poder Ejecutivo, más actos de gobierno que son muy específicos, y la administración de justicia, aplicación de justicia que le corresponde al Poder Judicial, habló de todos esos puntos. Yo me voy a detener en algunos. Sobre el Poder Judicial es muy complejo, es un Estado federal muy complejo, no tiene los graves problemas que tenemos nosotros con esta fiscalicia penal que destruyó la separación de poderes, que subyugó, sometió a nuestro Poder Judicial a ser prácticamente una mera escribanía en la primera instancia penal y luego ser aleatoriamente un juicio oral con ciertas garantías después de que se dio toda la cocina fiscal y que se dieron todos los desaguisados de esa primera etapa obligatoria que se debe atravesar a través de una denuncia penal con los fiscales de nuestro país, que son los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, son funcionarios administrativos, abogados del Estado. Eso Argentina no lo tiene así. Imagínense a Milei si hubiera tenido Argentina ese modelo como un modelo hegemónico y único a nivel nacional. No tiene eso. Entonces no me quiero detener porque es un tema muy distinto al nuestro. Pero hay temas en los que están con los mismos problemas. Y él ya los desmanteló como estadista, como un verdadero republicano democrático liberal. A los sindicatos les quita todos los beneficios respecto a subsidios y financiaciones para sus servicios de mutualistas y de obras de seguridad social u obras sociales. Es decir, a los sindicatos les quita sus empresas mutuales que estaban prebendadas por el Estado y les permitían administrar esos dineros como quisieran. Les quita eso. Quita los planes de subsidios a los planeros, es decir, a esos pseudoempresarios que estaban instalados en el gobierno anterior, que eran los intermediarios entre el gobierno que daba partidas de recursos económicos a los millones y millones de argentinos que dependen del Estado. Más de 14 millones de argentinos que dependen de los subsidios del Estado. Qué deterioro, ¿no? Qué fracaso económico que una política económica te lleve a esos resultados al cabo de tantos años y que tengas 14 millones de argentinos dependiendo de los planes, que solo 6 millones vivan de su trabajo legítimo en el mercado privado de trabajo y que otros 14, 15 no tengan trabajo y trabajen en negro, y una enorme cantidad sean zánganos del Estado como funcionarios públicos, muchísimos de ellos militantes políticos, actores políticos, bajo el simulacro de ser funcionarios públicos. ¿No te suena acá en Uruguay eso? ¿No te suena todo eso? Entonces restablece lo que es base en un Estado de Derecho cuando se ve obligado a dar subsidios a los sectores más vulnerables de su sociedad por determinadas hecatombes económicas provocadas por crisis naturales o una guerra civil o un gran problema en los mercados internacionales, como está pasando ahora, con una alza enorme de precios y que no se puedan contener esos procesos inflacionarios y que perjudiquen a muchas empresas nacionales de pequeño y mediano porte, y se deba entonces apelar a las políticas de subsidio, de ahí los encajes bancarios que tiene el Banco Central como una gran reserva que no se puede tocar por ningún motivo, a no ser bajo un estado, una situación excepcional de pobreza desencadenada, generalizada por graves perjuicios económicos ocasionados por factores externos a las leyes económicas, a las leyes del mercado. Catástrofe natural, una epidemia o una pandemia, como lo vimos acá, todo nuestro país hace años atrás, o un estado de guerra, sea en el exterior o un estado de guerra civil, como está pasando en Ecuador. Es decir, los planes de subsidios que parecen que Argentina salió de una enorme guerra civil de muchísimos años y de pandemias y de epidemias, porque es impresionante el deterioro, bueno, serán suministrados directamente por el Estado. Relación directa de las autoridades del Estado con los beneficiarios de esos planes.
con los destinatarios, mejor dicho, porque no son beneficiarios de nada, son los que necesitan ese dinero. Relación directa entre el Estado y los destinatarios, eliminando a los planeros como Grabois, por ejemplo, y como tantos gordos de los sindicalismos, que son los mafiosos sindicalistas magnates de los sindicatos que hace 39, 40, 50 años que son los mismos líderes. Hablando de eso, Milei plantea un tema fundamental que lo venimos planteando en el programa hace mucho tiempo, para que un Estado pueda desarrollarse, para que una sociedad realmente experimente ser una sociedad libre, para que prospere el Estado de Derecho republicano democrático, para que prospere un modelo económico de desarrollo que es darle prevalencia a través de una ley de interés general y nacional, darle prevalencia en lo que hace a las negociaciones laborales, de las relaciones laborales, a esas negociaciones colectivas laborales, darle prevalencia a las negociaciones entre sindicatos por empresa y la empresa. Los sindicatos por empresa y las empresas. Es decir, la relación bilateral directa entre los trabajadores organizados en sus sindicatos dentro de la empresa con la empresa empleadora o sus empleadores, dándole prevalencia respecto a las negociaciones laborales colectivas de los sindicatos por actividad económica. Toda negociación colectiva de actividad económica no va a prevalecer respecto a los acuerdos que desarrollen cada uno de los sindicatos por empresa con las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Implica el desarrollo inevitable de organizaciones empresariales y sindicales en mutuo acuerdo bajo el principio de la libre disposición de la voluntad, bajo libres actos de voluntad, va a predominar la creación de sindicatos dentro de las empresas en Argentina para ir por la prevalencia de los acuerdos que directamente ambas partes conocen que son necesarios desarrollar o establecer, inclusive los conflictos que sean los conflictos naturales de esas relaciones reales bilaterales entre los empleadores y los trabajadores organizados como sindicatos, amparados por el Estado, por supuesto. Están amparados por el Estado que establece mi ley también por ley. Lo dice el 57 en nuestra Constitución, que todo eso se tendría que haber reglamentado. Eso sí es lo que se tendría que reglamentar, de lo cual no se habla acá, que las elecciones de las autoridades sindicales son obligatorias, pero son bajo el régimen universal del voto secreto. Va de suyo, ¿verdad? Lo hemos dicho en este programa, ya hace años seguramente no se acuerdan. Argentina es igual que nosotros, es un país cuyo modelo político es una democracia representativa republicana sustentada por un Estado de Derecho, con los poderes limitados, donde gobiernan las leyes que responden a los principios constitucionales, leyes con jerarquía, además, leyes que tienen competencia y jurisdicción, y hay una jerarquía de normas. Es igual que Uruguay, es exactamente igual como todo país occidental. Por lo tanto, no condice con ese modelo universal, no cierra, no tiene sentido que si nosotros en nuestro país elegimos a nuestras autoridades nacionales, plebiscitamos inclusive normas para introducir reformas en la Constitución, o por la vía del referéndum reformamos leyes, elegimos autoridades locales, elegimos autoridades de organismos del Estado, por la única vía posible, que es la que establece la Constitución y la ley de nuestra Corte Electoral, que es el sufragio secreto y universal, no se entiende que organizaciones gigantescas como los sindicatos que integran el PIT-CNT y el PIT-CNT como una gran confederación funcionen por la vía eleccionaria de asambleas con voto a mano alzada, con voto abierto, no cierra. Hasta en eso es una isla el PIT-CNT en nuestro país, y lo estaba haciendo también la CGT y los otros sindicatos en Argentina como pequeños territorios cubanos dentro de nuestro país. Eso lo desmanteló Milei, estableciendo con total claridad que será obligatorio entonces que los sindicatos por empresas y también los sindicatos que pretendan seguir, tener la pretensión de ser sindicatos por toda una rama de actividad, para mí muy perjudiciales,
deban elegir sus autoridades, sea obligatorio la elección de sus autoridades mediante el mecanismo, el sistema electoral del voto secreto, del voto universal y secreto. ¿De qué te habla todo esto? De pluralismo sindical. Esa es la pluralidad sindical. Imagínate que en cada sindicato por empresa se puedan presentar 2 listas, 3 listas, van a hacer su campaña electoral dentro de los afiliados que voluntariamente lo serán. No requiere esa afiliación que tenga que hacer el pago de una cuota. Podrá establecerlo a su saber y entender el sindicato si tiene propuestas de obras sociales, culturales que le proponga a sus asociados, pero siempre bajo el libre arbitrio, bajo el libre ejercicio de la voluntad, no como acá, que es el cobro compulsivo de la cuota sindical a todos los funcionarios públicos. Todo eso es inconstitucional, es ilegal y es un atropello de nuestras libertades. Bueno, eso que pasaba en Argentina, muy similar a lo que pasa acá, lo sacó Milei. ¿Se dan cuenta? Eso tendría que haber hecho este gobierno cuando vino con mayorías del 54% del Poder Legislativo, con un, digamos, índice, un porcentaje ideal de gobernabilidad, si tan liberal es el presidente como dijo que era. Evidentemente no. Es un gestor de un Estado social marxista que él comparte, que convalida. Él convalida tener una ley que nos diga que hay terrorismo de Estado desde el año 68, él convalida que existe una Fiscalía de Lesa Humanidad, que contradice abiertamente, desobedece el artículo 15 del Código Penal, que además surge a la luz de una derogación de una ley de caducidad que es inderogable porque es una renuncia a la pretensión procesal, que conciba que es totalmente natural y legítimo que tengamos una fiscalía perdón, una fiscalía general de la nación como un servicio descentralizado, cuando los servicios descentralizados son una creación de la Constitución para empresas del Estado que tengan fines comerciales. Es natural para este presidente tener un código de proceso penal que en verdad es una fiscalicia penal, son fiscales con plenas atribuciones bajo la especialidad fiscal, secreto fiscal, todo lo que venimos hablando. Hablo rápido de esto porque ya lo hemos tratado. Aquellos que nos ven por primera vez pueden ingresar a nuestro canal y ver ahí todo el desarrollo de estos temas que están desglosados orgánicamente, sistemáticamente, en una grilla de programas que yo te diría que ya son prácticamente más de un libro, que a su vez estoy transcribiendo literalmente a un libro de papel, pero son libros digitales que ya tenemos editados, producidos sobre todos estos temas, están en nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos. Ese es el link. Ese es el nombre de nuestro canal. Mirá en dónde estamos. Ese es el nombre de nuestro canal YouTube. Así que mirá en dónde estamos. ¿Qué más te puedo decir de Milei? Hay un montón de cosas. Por ejemplo, que quitó las jubilaciones de privilegios para presidente y vicepresidente. Quitó las partidas especiales, los recursos presupuestales especiales para que los legisladores argentinos tuvieran 30 asesores. ¿Se dan cuenta el disparate? O sea, presupuesto millonario. Se permitía que se bancara cada diputado y cada senador argentino bancara 30 asesores para su actividad legislativa, como si hubieran hecho una gran Argentina, ¿no? Eso también lo sacó, es evidente. Quitó también el presupuesto para los choferes de todos los integrantes de los poderes del Estado, los que saben manejar, que agarren los coches que son del Estado y manejan ellos, o se llevan su coche personal, porque con los salarios que ganan, que es como acá, tienen coche, ¿no? Tienen auto. No es necesario que sean como un magnate, un empresario que tiene que ir con su chofer. Eso también lo sacó. Sacó también ese privilegio de vuelos en avión de cualquier integrante del gobierno, incluido el presidente, de vuelos especiales, sino que van en vuelos comerciales, en vuelos comerciales. Y además sacó el acumulado de puntos. No tienen por qué acumular puntos como una persona de la actividad privada que con su esfuerzo propio y su dinero propio hace un gasto, un consumo de un servicio que le es necesario. Entonces las empresas le dan ciertas bonificaciones, le compensan con puntos, como nos pasa a todos con los puntos cuando compras en un supermercado, etc. Bueno, funcionario público no. Funcionario público está cumpliendo una función pública que es esencial al Estado, que es necesario que la haga. Por lo tanto, vuelos comerciales, por tierra también con empresas comerciales, o va en su coche, o va en los coches que quedaron del Estado, y va él mismo, ¿sí? Y si no sabe manejar, bueno, ahí sí contratará un chofer, pero no con presupuesto del Estado. Eso también lo sacó Milei.
Muy importante lo de los sindicatos, ¿no? Que acá no se hizo nada. Incluso acá volvió a ocurrir el reclamo de la OIT el año pasado. Vinieron representantes de la OIT, le reclamaron al gobierno uruguayo que estamos en la lista negra por no responder a estos temas, por no responder a las negociaciones libres y voluntarias, sea negociaciones laborales por sector económico de actividad o por empresa. Eso lo dice la OIT incluso, y Uruguay no está respondiendo a la negociación libre y voluntaria dentro del ámbito de las relaciones laborales, sino que estamos con un sistema corporativo, compulsivo, que negocian los sindicatos únicos del PCNT con el gobierno y las cámaras empresariales. Es un sistema rígido corporativo. ¿Qué dijo el gobierno de la OIT? Que estábamos bien así, que Uruguay tiene una experiencia de 50 años y que no pretendían cambiarla, porque eso le da estabilidad institucional, económica y laboral al país. Mirá vos, eso dijo el presidente de la República Oriental del Uruguay. El estadista que dicen los militantes blancos y los integrantes del gobierno que tenemos y que su discurso fue de estatura estadista. Te das cuenta que comparándolo con el de Milei, del discurso de nuestro presidente no te voy a hablar, porque ya sabemos todo, que habló de la gestión de la pandemia, de la reforma de la seguridad social, que este gobierno se animó a lo que los otros no se animaron, y de la gestión de obra pública, de los más de $1.000 millones que se están gastando en carreteras, en puentes, cuando los economistas avanzados te dicen que hoy ya no, hace tiempo que no conviene que el Estado se dedique a gaste dineros públicos para obra pública. Tiene que contratar empresas y las empresas van a amortizar y van a obtener ganancia de esas obras que realizan para el Estado, porque las instalás por 10, 15, 20 años. Por ejemplo, en materia de carreteras, que estén 15, 20 años cobrando los peajes y administrando incluso el peaje. Y quizá cobrando el Estado partidas más chicas de dinero por la administración del sistema informático de peaje, o por el mantenimiento de las carreteras, pero no desembolsar a lo bobo miles de millones de dólares, más de 980 millones de dólares de dinero público para emplearlo a la obra pública. Bueno, de eso habló el presidente, habló de que se manejan mejor los dineros públicos. Es verdad, sí, se controlan más, hay un mejor uso, no se roban esos dineros. Se hizo obra, cosa que el Frente Amplio no hizo nada. El Frente Amplio robó. El Frente Amplio se dedicó 15 años a simular que gobernaba y robó, y a su vez no desmanteló el Estado de Derecho. Sigo con mi ley, quitó el Ministerio de la Mujer y del Género, lo derogó el Ministerio de Desarrollo Social, Mides, lo derogó. En la última, digamos, investigación que fueron haciendo, descubrieron que son 60 millones de pobres los argentinos, descubrieron que habían más de 90.000 empleados públicos que eran militantes, que el Estado no los necesita, también los desafectó de la administración pública y a todas esas oficinas, y eso sigue, evidentemente, y quitó la ideología de género de la educación primaria y secundaria como ideología obligatoria, excluyente. Quitó la obligatoriedad del LGBT. ¿Por qué? Porque quitó a las políticas de género como política de Estado, las eliminó las políticas de género, por eso eliminó el Ministerio de la Mujer y del Género y el Ministerio de Desarrollo Social, que van de la mano, porque el Ministerio de Desarrollo Social tiene mucho contacto con las políticas de género, con la sociedad inclusiva, con los sectores vulnerables, con los colectivos. Quitó los planes de estudio obligatorios, los contenidos para secundaria y primaria. Importantísimo, importantísimo todo esto. Estableció como delito de usura, ya se los dije, y de defraudación al fisco, la emisión de monedas sin base monetaria, sin base en las riquezas, sin base en el Producto Bruto, neto, interno, sin la base monetaria, es decir, el dinero falso, que no tiene valor alguno porque no responde a las riquezas que tiene el país. Que eso es el dinero, es una unidad de valor que te, te indica cuánto produce el país. Por eso el dinero es un título valor fiduciario de fe pública a nivel interno y a nivel internacional. Y a medida que ese dinero es muy fiel
a la realidad económica de ese país, que tiene respaldo económico, como el dólar, como el euro, como el franco suizo, como la libra inglesa, ese dinero es un dinero fiduciario, es un dinero de fe, es un dinero en el que todo el mundo confía porque responde a esas riquezas, tiene todo ese respaldo. Incluso tiene una base monetaria de respaldo, que son varios productos brutos internos. Entonces, el Banco Central tiene que tener un promedio, por lo menos, de reservas, por lo menos, en cualquier parte del mundo, por lo menos de 2 a 3 años de Producto Bruto Interno. ¿Se dan cuenta? Más los encajes bancarios, que es el porcentaje, ¿ah? 10%. En países, en Argentina es un disparate el porcentaje, pero un 10% por lo general es que el Banco Central de cada país preceptivamente le, le indica que le pasen a sus depósitos todos los bancos que operan en el sistema financiero de acuerdo al volumen económico de todos sus ahorristas, con todas las categorías de ahorristas que tienen. Bueno, de todo ese volumen dinerario que tiene cada banco, un 10% va al Banco Central y a eso se le llama encaje bancario, que es lo que forma las reservas financieras del banco. Y después están los dineros que ingresan a través de otros mecanismos: fondo de deuda pública, emisión de bonos de deuda, inversión en bonos del tesoro, etc. Ese es el Milei que escuché, el estadista. En la calle Pou que escuché es un gestor, un administrador de un Estado social marxista. Javier Milei, un estadista, que históricamente vino a plantear el punto de inflexión que es una revolución liberal democrática republicana ante la revolución totalitaria marxista, marxista cultural y del Foro de San Pablo. En Uruguay no se dio la revolución liberal, democrática, republicana, sino que se está dando el simulacro de un Estado de derecho cuando en verdad tenemos un Estado social marxista que nos desconfiguró el Estado de derecho, al que le dio un golpe de Estado, y son golpes de Estado técnicos porque es a través de la técnica legislativa, a través de la técnica legalista y a través de la técnica de la propaganda política y del relato, que es demagógico, desde un sistema político profesional de poder corporativo. Ese es el Uruguay que tenemos y se va a debatir este año un modelo de centro izquierda globalista, Agenda 2030, coalición de gobierno, con un modelo marxista, marxista-leninista, marxista-estatista comunista, es decir, un socialismo comunista, que es el modelo de Frente Amplio del Foro de San Pablo. Nos vemos mañana. Venimos con interesantes notas ya, van reapareciendo nuestros columnistas, seguimos armando la producción, tengan paciencia. Esta semana va a ser una semana especial, pero ya la semana entrante creo yo que tenemos definidas todas nuestras columnas con nuestros queridos columnistas de mucho tiempo, ya amigos de la casa, y nuevos columnistas ya muy queridos, muy valiosos, expertos académicos, técnicos, profesionales en sus temas, para ir consultando muchas áreas, muchos aspectos, muchos confines de nuestro Estado y del mundo y de la geopolítica que nos afecta día a día, porque este mundo está realmente muy convulsionado, muy complicado y todos los días están sucediendo cosas que son dignas de atender. Gracias, Ramón, por estar ahí. Así que nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando y viendo ya en dónde estamos. Chau.